Parece que sí comenzamos, Álvaro. Muy buenas noches a todos. Como siempre, vamos a agradecer la presencia del escritor Álvaro Ojeda, con el que vamos a tener el gusto de conversar hoy. Elegimos abril para estar con él, o mejor dicho, lo eligió él, porque es el mes de su cumpleaños. Así que, ¿verdad que no miento, no? Bien, bien, sí. Bien. Sí. Y queremos agradecer además el ciclo mismo, tanto Celia Bramavicius, la producción de todo este ciclo, a la Fundación FUCAC, la posibilidad no solo de hacer este ciclo aquí en vivo, presencial, y mantenernos los martes, un martes de cada mes durante todo el año, dándonos esta oportunidad de charlar mano a mano con los escritores. En todos los casos, además, en ese mano a mano, no nos vamos a centrar en una obra en particular, sino lo que nos interesa es la visión de ese escritor acerca de toda su obra, de sus referencias, de su mundo, de su percepción de la literatura, del arte y de todo aquello que ellos tengan ganas de hablar o nosotros tengamos ganas de preguntarles, en un acercamiento que no es tan habitual. Y por otro lado, algo que a nosotras nos parece particularmente atractivo, que esto se transmita por FUCAC TV, de manera que los que hoy no pudieron venir y los que no podrían venir de ninguna manera porque habitan en el interior, y el interior muchas veces no pueden tener acceso a la mayor parte de las actividades culturales que por suerte se están presentando, el que eso permanezca en la web, no solo ahora en una transmisión directa, sino que realmente desde cualquier lugar del país, o del mundo, por supuesto, porque se trata de la web, pero en mi caso me interesa particularmente tener la certeza que desde cualquier lugar del país se puede escuchar lo que opina un escritor nacional. Siempre me ha avergonzado mucho como montevideana cuando visito el interior, ese reclamo, esa injusticia indudable, y que no tengamos todos los uruguayos el mismo derecho a estar en contacto con nuestros artistas. Entonces, yo felicito a la Fundación FUCAC por esa iniciativa. Y bueno, ahora sí te doy, bueno, sigue apareciendo gente, me alegra mucho. Bueno. Y ahora vamos a empezar con esta charla que yo dije que era informal. Yo le decía a Álvaro, yo acá traje una especie de ayuda a memoria, pero me resulta bastante acartonado y no muy cómodo leer una cantidad de cosas sobre Álvaro. También en este momento, y redes mediante, es bastante inútil, porque acá está con googlear Álvaro Ojeda y uno ahí ve una lista enorme de premiaciones, de reconocimientos, de cómo su obra no solo ha repercutido acá en Uruguay, sino en el exterior. Y bueno, entonces, sí, es poeta, es narrador, es crítico. Y yo cuando anunciaba su charla el martes anterior, decía, medio en broma y medio en serio, futbolero, tanguero, y de verdad ya cuando hable estoy segura que todos esos temas van a aparecer porque forman parte de su vida. Y en el caso de Álvaro es muy notorio que además su vida y su obra son realmente inseparables. Hay una coherencia muy grande entre su persona y su obra. Entonces, Álvaro, la idea es que yo haga lo que quiera, pero vos también. Sí, ¿tá? yo hago lo que puedo. Estoy Entonces, dedicando al hockey ahora. Al fútbol no me interesa. ¿no te interesa pero más? Avanzá tranquila. ¿Podés decir, a ver, así, con orgullo de tu cuadro de los amores? Del Montevideo Wanderers Fútbol Club, 15 de agosto de 1902. Ya van viendo, ¿no? Van viendo. Jugamos ahora, estoy acá, ¿eh? Bueno, eso jugando sí, en este momento nos está haciendo un honor. contra Cerro Largo. A mí me interesa, yo me hice una lista de preguntas, pero bueno, vamos a ver de lo que surja cuáles te podría hacer y cuáles no. Pero vos además sos una persona, además de ejercer la crítica en forma profesional y de escribir en revistas, y además de muy altísimo nivel y de mucha exigencia, sos en lo personal una persona muy crítica y exigente con vos misma, con las obras de los demás, con todo. Sos una persona muy reflexiva, siempre. Entonces, vos podés jugar un ratito así a ponerte en crítico de tu propia obra y darnos un pantallazo de qué pensás que sería lo fundamental, lo que de alguna manera marca, la hace singular. Yo qué sé. Yo empecé a escribir a los 12 años. Ya a esta altura del campeonato hay muchas cosas que no me gustan. No me gustaría, no las escribiría de vuelta. No sé. Me dijeron una vez publicar la obra completa en poesía. Tiene olor a nicho eso, yo qué sé. ¿No? En realidad mucho no me... Hay cosas que uno no las puede leer ya, de uno mismo. Porque los escribió otro tipo, yo qué sé. Yo publiqué mi primer libro de poesía cuando tenía 20 y pico de años, 26, 27 años. Era otra persona, funcionaba con lo que yo estaba haciendo en ese momento.
Ahora, lo que hago ahora, a ver, es como cuando uno hace ucronías en historia, dice, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de, no sé, de tomar Moscú, el Führer hubiera agarrado? Y bueno, no sé qué hubiera pasado. De hecho, perdió la guerra, que es lo importante. Esto es lo mismo, yo qué sé, yo no me queda muy claro. Sí puedo decirte que me parece que hay un par de etapas en lo que escribí en poesía. En la primera etapa, que es más cerrada de alguna manera, que son los 3 primeros libros de poemas, hasta Alzheimer, digamos, que es el tercero que publiqué en Ediciones de Uno. Después publiqué en Argentina un libro que se llama Los universos inútiles de Austen Henry Layard. Y ahí, bueno, paré de publicar hasta el 2013 en un libro que está ahí por ahí la tapa. Yo voy a ir pasando fotos, Vos pasabas porque fotos. además ellas al mostrar nuestras hermosas caras, Lo del desnudo no van a te ir pido. justamente mostrando las fotos que Álvaro seleccionó, tanto personales como de sus Yo obras. mandé, a ver, eso de Álvaro seleccionó suena un poco. Bueno, Yo mandé lo que encontró. Leandro más o menos organizó y puso. Ese es un libro de Argentina. Bueno, ahí es la última etapa. Después viene de Luz de cualquiera de los 12 meses, que es una alusión al libro de Faulkner y a la traducción que hace Onetti, correcta del libro, porque no es Luz de agosto el libro de Faulkner, es Dar a luz en agosto. Y ese es un libro que para mí cambió mi manera de escribir y bueno, empezó otra cosa. Después de allí vinieron otros libros y estos son los últimos que publiqué en Buenos Aires, Criaturas abandonadas, es ese. Esto ya es prosa, Novela. esto es novela. Lo que pasa es que yo soy un novelista tardío y perdido. En el 2004 empecé a publicar novela porque, bueno, por circunstancias. En el 2004 publiqué la primera novela, la escribí en el 2000, por circunstancias específicas de trabajo y otro. Ese es Luz de cualquiera de los 12 meses, que el otro día el gordo Víctor Cuña, que es el que hizo la tapa, me regaló ese. Es un extraño reloj de no sabemos qué, que marca el tiempo, pero que no lo marca porque no está sano, y que es de un pabellón o de algo así, capaz que, no sé, era un tipo que cuidaba tísicos, no tengo idea. Y el gordo lo puso en la tapa, es una bellísima tapa de Víctor. El libro es de Civiles y Letrados, donde acabamos de publicar con Mercedes un libro, Mercedes Estramil. Sí, ese es reciente, el de Mercedes también. Claro. Es un libro muy, muy reciente, salió ahora, ¿verdad? Lo presentamos en abril, el 3 de abril. Aquí está el que estabas hablando antes. Y ese es publicado en Último Reino, con Víctor Redondo en Argentina. Víctor era, en el momento que lo publiqué, era uno de los tipos que más publicaba poesía en Argentina. Tiene un catálogo brutal, es como la colección Todos Bailan de Mangieri. Bueno, en esa época era Último Reino. Y ese libro, bueno, esto es Máximo. Vas como escupida en plancha. Es que, no, después te dejo hablar, pero quiero ver lo que hay. Máximo es la tercera novela, es una novela que tuvo Premio Nacional de Literatura, es una novela que yo escribí en realidad para mi hijo, porque yo conocí muy poco a mi abuelo, aunque lo conocí bastante, pero había una cantidad de baches en la historia de mi abuelo, enormes, el hecho central que se cuenta en la novela, que tiene que ver con cómo mi abuelo sobrevivió a la muerte de su madre y de su padre, es real. Mi bisabuelo se va a las guerras civiles, yo calculo, por cosas que recogí, que fue la tricolor, la revolución contra Convención, ex Lorenzo Latorre. Y fue a esa revolución. Y quedó mi bisabuela a cargo de sus 3 hijos, que uno se llamaba Máximo, que era mi abuelo, otro se llamaba Félix, que era mi tío abuelo, y el otro se llamaba Leopoldo. Los 3 aparecen en la novela. Cuando está mi bisabuela con los 3 niños, cae una partida y le cuenta que su marido murió. Ella hace un colapso, se muere. Entonces en la partida, esto que parece una historia de esa de Oscar Wilde, cuando confunden a los bebés y todo eso, es verdad. Entonces la partida dijo, vos te llevas a este, vos te llevas a este, vos te llevas a este otro. Y se fueron. Y mi abuelo reconoció a su hermano cuando tuvo 40 años más o menos. No lo conocía, a su hermano del medio, a Félix, al que yo conocí mucho, y que me asustó muchísimo porque era igual a mi abuelo. Y cuando mi abuelo murió, yo me encontré con mi abuelo después otra vez, porque Félix era igual. Y el tercero, Leopoldo, que era rubio de ojos celestes, no tenía nada que ver con mi abuelo, al que le decían el indio. Porque mi bisabuela era francesa y mi bisabuelo era paraguayo.
y de origen indio seguramente. Ojeda es un apellido bastante común en Paraguay. Y bueno, eso que es lo más extraño, pues eso no se me ocurrió a mí, eso se le ocurrió a la vida. A la vida. Y luego yo lo que hice fue tratar de rellenar con lo que tenía, mis memorias de niño. Aparte yo escribí esa novela con mi madre viva, pero con mi padre muerto. Entonces no tenía referencia directa. Y las hermanas de mi abuelo también estaban fallecidas, sobre todo una que yo quería mucho. Entonces, bueno, inventé, la que tenía como referencia era mi vieja, que se llevaba muy bien con su suegro. Entonces, por ese lado, y yo siempre creo que lo he contado, cuando yo le conté a mi madre, bueno, mirá, es que me van a publicar la novela que escribí de abuelo, eso, que esto y lo. Entonces pongo tal cosa y me dijo, pero mirá que eso no fue así, ¿eh? ¿Cómo no fue así? No, bueno, yo había fijado algunas otras cosas que ahora no recuerdo cuáles eran. El hecho que acabo de contar sí fue así. ¿Viste qué curioso que es eso, no? Que tantas veces pasa eso, ¿no? Que algunos de los datos que suenan inverosímiles son los que aporta la realidad. Claro, lo que pasa es que aquello de que la realidad supera la ficción. No, de hecho, la ficción está organizada en base a la realidad. Entonces es difícil que una ficción, bueno, sí, bueno, hay algún tipo que ve Nanito Verde, esas cosas, pero en términos generales, la ficción está llena de cosas. Claro, además, como escritor de ficción, seguramente vos cuidarás de la verosimilitud mucho más de lo que cuida la realidad cuando hace sus cosas. Bueno, claro, bueno, en esta novela sobre todo, porque en esta novela era importante la verosimilitud. Entonces, bueno, yo le atribuyo a mi abuelo algunas cualidades que no tenía, que bueno, a fin de cuentas. Y bueno, esa novela, mucha gente que me quiere dice que la que escribí, que es la mejor novela que escribí. Ajá. Pero bueno, la gente que te quiere te dice. Acá pasamos. No acá lo puse por de baboso, porque estoy con dos de los más grandes. Una acaba de recibir el Cervantes, sí, que está ahí, que es Ida, y Alfredo, son de los dos más grandes poetas que conozco. He tenido el placer, he conocido grandes poetas Alfredo vivos, Fresia, pero no están vivos. Ida está viva y Alfredo está vivo. Y estoy con Elvio y estoy con alguien más que Elvio Chíttaro. El Chíttaro, sí. Atrás. ¿Y el otro? ¿Quién es? Ah, Dieguito, el bandoneonista. Poeta y bandoneonista. Y bueno, la puse porque siento orgullo de estar allí. Ida yo escribí de las primeras notas, porque Ida es una mujer espectacular, pero es brava de correr. Y es muy... Yo la primera charla que tuve con ella me tuvo 2 horas matándome a preguntas sobre cosas que le importaba saber si yo conocía. Después que dijo, bueno, este tarado, bueno. este tipo de medio nabo, pero yo qué sé, por lo menos aguanta 2 horas. Nos hicimos amigos y es una persona a la que quiero mucho y me parece impresionante que Uruguay no se dé cuenta que tiene 2 premios Cervantes, que son Onetti y que son Ida, que no son de la misma generación. Y esta foto, de alguna manera, es un tirón de orejas a algo que veníamos comentando acá, ¿no? Porque ahora, por suerte, Ida ocupó toda la prensa, pero esta charla que vos me decías fue aquí nomás, no había que irse lejos para estar con ella y sin embargo, no estábamos los uruguayos ahí. No, y ella aparte es muy crítica. Yo le decía hoy, Alfredo hoy justo colgó el momento en que estaba recibiendo el Cervantes, y cuando dice majestades es para morirse de risa, porque a un uruguayo artiguista que le digan majestades, yo qué sé, los reyes no sirven para nada, y entonces es maravilloso, hace un esfuerzo terrible, por supuesto que después está muy contenta y todo lo demás, pero la cara cuando pone majestades es una poeta excepcional, con una obra vastísima, y también con obra en prosa. Y Alfredo es el más grande poeta vivo uruguayo. Aparte es una fuente de conocimiento y es un tipo impresionante, yo lo quiero muchísimo. Antes de seguir además con las fotos, igual vamos a seguir con lo que te estaba preguntando porque de alguna manera vos ya entraste en eso, ¿no? Bueno, me quedó claro todo lo que dijiste acerca de tus primeras obras y cómo de alguna manera hay distancia por vida, por experiencia, por un mejor manejo de la vida y del lenguaje después como consecuencia, seguramente, ¿no? Pero a mí me parece que en las cosas que yo he leído, vos le das un papel fundamental a los personajes y sobre todo a la conducta humana, a una gran observación de la conducta humana. Como lectora, por lo menos es esa mi interpretación. Sí. Y en tu proceso creativo, tanto para hacer poesía como para una novela, ¿qué cosas son las que pesan más? ¿Hay temas, hay obsesiones, hay determinadas cosas recurrentes? ¿Qué entendés vos que tratadas de una u otra forma, pero aparecen permanentemente en tu literatura? ¿Qué cosas detectarías vos? Lo que pasa es que hoy estaba escuchando una entrevista a Richard Ford,
que es uno de los escritores que más admiro en prosa, novelista, yanqui, no, yanqui no, del sur, estadounidense. Y el tipo decía, que le preguntan, ¿para qué sirve la literatura? Y él dice algo así como, sirve para saber qué es la causa de qué. Y yo creo que no es lo mismo la manera en que te planteás cuando escribís poesía que cuando escribís prosa, son dos cosas diferentes. Por supuesto que siempre sos el mismo, aunque todos somos medios esquizofrénicos y demás, pero en términos generales lo que te planteas son dos cosas diferentes. Mientras que en poesía puede haber casi una infinidad de circunstancias que van desde lo introspectivo, todo lo que esto significa, memoria, recuerdo, inconsciente, bueno, todo lo que sea. Impactos momentáneos, frases, sonidos. En la poesía el sonido tiene mucha importancia. Un verso que te suena bien, bueno. En prosa, también en poesía podés desarrollar un pequeño relato. De hecho, en la poesía no puede decir cualquier cosa. Se puede hasta hacer una proclama política en poesía. De hecho, se hace y es muy mala, pero digo, se hace. Y salvo Mayakovsky, todo lo demás. Y en prosa no, en prosa la prioridad es la necesidad de contar algo. El tipo que te está leyendo tenés que contarle alguna cosa. La prosa obsesiva, ombliguista del tipo que está a 45 minutos para caminar de acá a la papelera, eso no es prosa, esos son textos autorreflexivos que, bueno, que más bien invadirían el campo del diario personal. Hay todo un sector de la literatura uruguaya que va por ahí. Para mí eso no es prosa. La prosa necesariamente tiene un elemento reflexivo como la poesía, pero también tiene que contar. Vos al tipo le tenés que decir, mirá, es un muchacho que nació en el África y fue criado por los grandes simios y que, bueno, después volvió a Inglaterra y, bueno, se llama Tarzán y todo eso. Tenés que contar algo. Pues si no contás algo es... Yo quiero decir esto porque me parece que hay todo un sector de la narrativa uruguaya que desecha la idea de contar. Y me parece que eso es terrible. Yo como lector, si no me cuentan algo, digamos, si quiero hacer reflexión, por supuesto que leo novelas altamente reflexivas, pero en las novelas es el Quijote, es contame, decime qué pasó con el burro. ¿No? Y cuando yo estaba hablando de eso, de opiniones sobre la conducta humana, no te lo estaba planteando como una reflexión explícita, sino la esencia de esos personajes, las vidas que les elegís, lo que decidís contar. Pero lo que pasa es que todo la eso es en literatura... sí mismo, tiene una carga enorme sobre... Pero lo que pasa es que si no hablas de... Digamos, la literatura está para hablar de los seres humanos. El tema de la literatura son los seres humanos. En la poesía, en la dramaturgia, en la prosa. Es decir, si vos haces una historia sobre animales, es porque esa historia sobre animales refleja alguna conducta humana que vos querés escribir. Si yo quiero escribir sobre la revolución del hipódromo de Justiniano en el 500 y pico, es porque quiero decir algo del proceso electoral uruguayo, a lo mejor. Es un trabajo demencial, porque hay atajos en literatura. Uno tiene que ser un economista, con el perdón de la palabra, pero digo, tratar de hacer un atajo. Yo en la última novela, En Congoja, tuve el atajo genial. Dije, bueno, para trabajar poco, ¿qué hago? Me interesaba contar una serie de cosas, pero entonces el personaje tiene mi edad, está jubilado y camina por la Rambla, ya está. Esos tres problemas los tenía solucionados. No tengo que ponerme en la cabeza de un tipo de 60 años para saber cómo hace, qué piensa, es un problema menos. No tengo que discurrir sobre lo que ocurre durante la Rambla, porque la conozco, la Rambla, la camino todos los días, y no tengo que pensar sobre la jubilación, porque soy injubilado. Entonces ahí me saqué tres problemas de arriba. Después cuento otras cosas. El que quiera pensar que Martín Gainza en Congoja soy yo, bueno, que lo piense, pero yo no soy ese. Entonces digo, me da una gran economía eso. Y después siempre que hay que pensar que la literatura, como vuelvo a nombrar, como decía Wilde, no es a la autora quien refleja al público, que es lo que decís vos. Si vos observás que en mi novela hay observaciones sobre los seres humanos, bueno, es lo que se pretende. No, y contame, ¿qué unifica esa trilogía que tenés prevista? Porque hoy me estabas diciendo, bueno, Congoja ya tenemos la primera. publicada. Este año se supone que sale Misantropía, que es la segunda parte. Martín Gainza es el personaje, es un tipo que en la primera novela cuenta su pasado. En la segunda novela la primera novela se desarrolla en Montevideo.
tiene un amigo del liceo con el que, bueno, tiene una relación un tanto complicada y recupera un amor perdido del liceo a la que encuentra después que fracasó su matrimonio, etcétera, etcétera. La segunda parte de Misantropía cambia el escenario, se va a vivir a un balneario de Canelones y ocurren una serie de cosas, creo que sale este año, si la publica. Y bueno, y el eje central de la novela es la misantropía, es estar fuera de la relación humana. Este hombre tiene un perro, yo tengo un perro que aparece ahí en una foto, pero el perro que tiene este hombre es un dogo de Burdeos, que es un semejante mastín, y es lo que tiene, es lo que tiene a su lado. Y bueno, eso también es una especie como bueno, contame una novela de un tipo sentado abajo de una palmera en una isla desierta. Y bueno, hagamos lo posible. Y bueno, tiene... Tampoco casualidad el nombre del perro, ¿no? Larkin. Nada sí, es inocente claro. en esta novela. No, Larkin es por Philip... ni Martín es inocente por Martin Amis, que es el hijo de Kingsley Amis, que es el mejor amigo de Philip Larkin y que es uno de los más grandes novelistas ingleses contemporáneos. Y el padre está entre los 10 mejores novelistas ingleses, del 45 para acá, dice la revista Times. Y es probable. Yo estoy leyendo ahora una novela de él, tiene 18 novelas, Amis Kingsley. 18 novelas, libros de poesía, ensayos, bueno, un volumen de cuentos gigantesco. Y estoy leyendo ahora un libro que se llama Stanley y las mujeres. Es una maravilla, es una novela misógina, asquerosa, porque es cuando él se divorcia de su segunda mujer, entonces odia a todas las mujeres que andan por ahí. Y es una novela humorística. Y Martín es Martín Gainza, el personaje. Martín es un homenaje a Martin Amis, al que yo creo que he leído todo lo que publicó y que vivió acá en Uruguay. Vivió en José Ignacio con su mujer, que es uruguaya. Y ambos dos están relacionados con Larkin, que es el poeta de la tristeza en Inglaterra. Philip Larkin es un poeta excepcional, que era muy amigo, ya digo, de Kingsley Amis y que falleció por los años 80. Y bueno, y ahí establezco... La literatura siempre es un canon, siempre haces una antología de lo que te gusta y de lo que no te gusta. En esta novela de Kingsley Amis, por ejemplo, el personaje se llama Stanley Duke, tiene un hijo que es un idiota y que en un acceso de locura rompe un libro de Saul Bellow. Es decir, que es una patada para el hijo, pues Saul Bellow, que es un escritor, es un inmenso, un universo, es una de las preferencias de Martin Amis. Destruye Herzog de Saul Bellow. Pero digo, todo eso está presente. Gainza es el mismo apellido del bibliotecario de la primera novela y que aparece en La Mula, que es la cuarta novela, que cierra ese ciclo del bibliotecario, y porque, bueno, me sonaba bien ese apellido, ese tilde ahí queda bien, y aparte lo quería de alguna manera relacionar, y al fin de cuentas lo inventé yo, así que... Sí, claro, es tu universo, es con no lo que querés y necesito tienen que estar ahí también. Es son lógico guiñadas, que estén digamos. tus guiñadas, tus amores, tus pasiones, tus lecturas, es natural, pero creo que además es como si las novelas, como esas novelas tuvieran como una cebolla muchísimas capas y de verdad se puede acceder al interés por la novela desde muchos lugares y desde distinto tipo de conocimiento previo del lector, que también parece muy importante. Lo que pasa es que las novelas son cebollas. La novela es el género de la cebolla. La novela admite, hoy dan el premio Cervantes, bueno, si uno lee El Quijote, tiene todo, tiene ensayo, tiene humor, tiene poesía, tiene poesía estricta, tiene partes líricas dentro de la novela, poesía, tiene aventura, tiene sátira, tiene crítica política, tiene todo. La novela es el género que se terminó comiendo a todo el resto de los géneros y bueno, entonces son cebollas, sí, claro, va sacando una capa. En La Mula se cuenta una historia de un individuo que puede... Ahí sí me pongo medio nabo porque hay un tipo que hace determinados prodigios, tiene capacidades de prodigio. Pero, por otra parte, se cuenta la historia del Londres, que es era el club de mi barrio, donde mi viejo era eterno secretario, porque era el único que sabía leer y escribir. Todos los demás tenían alguna dificultad al respecto. Entonces, me servía bárbaro para colocar un personaje allí, que es el que tiene esas dotes milagrosas, que coincide con el que cuenta la historia, que a su vez también tiene dotes milagrosas. Entonces, el encuentro de esos dos personajes me servía. De paso, en la novela hablo de la dictadura,
que me interesaba, forma parte de mi adolescencia. La dictadura yo tenía 15 años cuando se dio el golpe de Estado y durante todos los años que duró estuve en stand-by como todo el Uruguay, como todo que quería hacer algo, salvo algunos personajes que vuelven a surgir ahora. Pero digo, ese tipo de cosas es necesario moverlas y a mí me gustaba, me interesaba hablar de eso desde una óptica distinta. Se cuentan episodios que todo el mundo conoce, la toma de la radio Sarandí, que yo la escuché, bueno, pero la cuento de otra manera, de otra forma y haciendo alguna relación. Pero tengo la enorme fortuna de que algunos del MLN, son amigos míos, les encantó la novela, así que no se sintieron demasiado aludidos por la derrota, digamos, ¿no? Pero me parecía que era importante, bueno, yo lo quería contar. Son distintas, sí, son cebollas, sí, claro. Y además como, bueno, nos pasa desde que somos niños, pero cuando ya llegamos a esta edad lo hemos podido experimentar muchas veces, ¿no? Eso que, perdón porque voy a decir una obviedad atrás de otra, pero eso de que leer es reescribir y que es un acto en sí mismo, y eso que, bueno, que costó tantos años descubrir que era eso, pero, pero de verdad costó años. Y que todos nosotros, los que nos gusta leer, somos además muy relectores, ¿no? Y a medida que nos volvemos más veteranos, más relectores nos volvemos, me parece. Por lo menos en mi caso es así. Sí, claro. Y cuando nos encontramos con los mismos textos que hemos leído en otra etapa de nuestra vida, leemos algo distinto, totalmente distinto. Entonces, los libros perdurables, y por eso es que me interesa tanto que en las obras de Álvaro aparezcan todas esas cosas, porque él lo da como una obviedad, y eso en realidad es la característica de las buenas novelas. No de las novelas todas. No, salvo que quieras no decirle novela a las malas novelas, pero digo, no todas las novelas. Novelas horribles. Por eso. Las buenas novelas tienen capas de cebolla. Las buenas novelas son polisémicas. Las buenas novelas admiten distintas La buena lecturas. literatura nunca se, digamos, sí, no, más o menos. Hablamos de novela, de cualquier claro, cosa. Sí, pero sí. La idea, lo que pasa es que hay, bueno, lo de la relectura. Digamos, la lectura tiene una inversa proporcionalidad con la escritura, ¿no? Uno comienza escribiendo comúnmente porque se piensa que inventó la pólvora. Después se empieza a leer más y se da cuenta que en realidad debe moderar un poco la inventiva porque está escribiendo una estupidez y quizá otro la escribió mejor. Son muchos años de literatura. Entonces, bueno, es inversamente proporcional. Lees más, escribís menos. Lees más, escribís menos. Después llega un momento que estás como atorado. Yo leí mucha poesía y me atoré mucho y ya desde lejos se te embroca, ya lo veo venir y algunas cosas ya me resultan el peor mal de la poesía, que es la falta de honestidad. Me estás contando algo que no es verdad. Entonces empecé a leer, porque laburaba de eso, mucha prosa. Entonces ahí también me tiraron cualquier cosa, bestsellers, bueno, ahí lees de todo un poco. Y ahí me pasó exactamente lo mismo al revés, pero con un poco más de experiencia, entonces para alargar la primera narrativa me tomé más tiempo. Pero la otra cosa que ocurre con la relectura es que uno no tiene mucho tiempo para arriesgar, la vida es corta. Entonces, arriesgar con un... Yo me he clavado con tipos que decís, bueno, ¿para qué? ¿No? Y no tengo mucho tiempo ni retina para arriesgar. Entonces muchas veces, si estoy trabajando sobre la misantropía, prefiero leer a Ovidio, que estuvo exiliado y que sabía del exilio y que escribió prácticamente sobre el exilio casi todo lo que se pudo escribir. Y aparte, la verdad de la milanesa es que como la mayoría de la gente no tiene ni la más pálida idea de quién fue Ovidio, entonces, bueno, hasta pareces un tipo original y todo. Igual. A mí está algo, ahora miro para acá, si no lo miro a él, porque yo le decía a veces cuando uno dice un elogio delante de alguien es como que le da vergüenza al otro, le da vergüenza a uno. Pero a mí otra cosa que me gusta mucho en Álvaro, y en la literatura de Álvaro, es el buen uso que hace de su erudición. O en realidad no tendría que tener otro uso la erudición, pero lamentablemente a veces sí lo tiene. Y así como a veces conversar con él es un placer, porque es muy serio al investigar, al averiguar, al curiosear, al realmente buscarle el porqué de las cosas y recopilar datos, pero no, como decía una escritora que a mí me gusta mucho, una escritora argentina, Graciela Montes, y su editor, Daniel Goldin, en unos libros de Fundación de Cultura Económica de México, donde le daban mucho palo a los que de alguna manera
juntaban información académica, ese libro era un libro de ensayo en particular, y lo mantenían como un cementerio de saberes que en realidad no era funcional para nada. Yo destaco siempre cuando alguien con esa erudición hace reflexiones a las que podemos llegar los que no tenemos esa erudición, los que sí la tienen, y de verdad la usan como un instrumento para avanzar y no para repetir lo que ya hemos heredado como conocimientos previos, ¿no? Entonces, yo creo que toda la literatura de él está imbuida de eso. Y tanto de saberes que vienen de lo académico como saberes que vienen de la vida a vida. Yo me divertía muchísimo con él, hasta haciendo recordar a él, tandas publicitarias, marcas, lugares de Montevideo, personajes, esto que iniciamos hablando de fútbol, tango, él eligió también algo de tango como música, cuando le dije sus músicas preferidas. Y bueno, y ahí también me gustaría que hablaras un poco, más allá de que nos puedan parecer obvias algunas cosas, vos hiciste una referencia breve eso al autobiográfico, ¿no? Que dijiste, si alguien quiere buscarme a mí en ese personaje, que lo busque. Y bueno, así como la literatura se va a nutrir de la realidad porque no tiene de otro lugar de donde nutrirse, y la imaginación no puede hacer otra cosa más que reorganizar eso. También la autobiografía es lo mismo, o sea, no la podés evitar, aunque quieras, y a su vez el seguir literalmente o con algún interés a ver si esto es real o no es real, o si se atiene a tu biografía, si sos vos o si es tu... pasa a segundo plano, porque en definitiva construís algo literariamente bueno o no. A ver, la biografía es ineludible. Vos sos lo que sos. Digamos, tenés determinados intereses porque tu vida derivó de determinada manera. El que me diga que planificó toda su vida, no es verdad. Nadie planifica todo lo que le ocurre y ocurren cosas que, bueno, uno ni piensa. Pero yo siempre le tuve mucho miedo a un tipo que a mí me enseñó mucho en poesía, que fue Jorge Medina Vidal, con el que me peleé muchísimo porque era un tipo caprichoso, sí, complicado, muy complejo, pero que te daba una serie de nociones muy interesantes para pararte, sobre todo frente a la poesía. Él era un enorme poeta, un gran poeta, y él me decía que con un léxico así bastante, buscando el escándalo, y lo lograba con bastante calidad, ¿no? Después yo más o menos le conocía al Yeito, pero que decía que uno no tiene que ser la muchachita de barrio que cose, que él tiene que pensar en hacer alta costura, ¿no? Uno no tiene que ser el poeta de la familia, decía él, ¿no? Él odiaba todo lo que fuera dedicatorias, todo ese tipo de cosas le parecían como de menudencia tonta. Y bueno, siempre tenía que obviamente prepararse para... Y bueno, yo eso lo consideré, lo hice de manera casi natural. Yo no estoy buscando. Me parece que cuando elijo determinada situación que pueda resultar un poco alejada de la vida cotidiana, es porque me parece que uno tiene que tratar de usar todo lo que tiene a mano. Así como a mí me instruyeron sobre, yo qué sé, la historia de Rusia, Tolstoy, bueno, o Chekhov, o el que fuere, que es mucho más ameno y mucho más evidente que leerte a Isaac Deutscher. Bueno, de alguna manera yo creo que la literatura tiene que hablar de su mundo y de su tiempo y de su nacionalidad, de su país, de lo que tiene ahora. ¿Quién se va a ocupar de 3,5 millones de tipos lleno de cubanos ahora para colmo? ¿Quién se va a ocupar de eso? No se va a ocupar nadie, tenemos que ocupar nosotros. Es necesario hablar de eso. Y sobre todas las cosas, dejar que las cosas ocurran, no reglarlas. Porque la otra cosa que sucede es que siempre aparece algún comisario político de la cultura que se le ocurre reglar, bueno, ahora vamos a hablar de los grupos LGTBI. No, hay que dejar que la literatura se encargue. Hay ejemplos históricos a patadas sobre cómo la literatura siempre refleja su tiempo, ¿no? Lo cual no quiere decir ni que lo imite, ni que sea literatura, ni que sea una mímesis, no, no es eso. Hay que dejarla que fluya, que camine, va a hablar de lo que tiene que hablar. Sí, a los uruguayos igual hay cosas que en ese sentido, por algo que no podemos iniciar una charla acá porque estaríamos horas hablando sobre la uruguayés y qué implica, ¿no? Pero nos cuesta bastante eso.
el disfrutar de eso en nuestros autores. En teatro, por ejemplo, es muy evidente. En teatro es muy evidente, somos capaces de apreciar muchísimo ese valor de obras que son realmente universalmente valiosas y que hablan de la condición humana, pero a su vez nos remiten a realidades que gracias a esas obras las conocemos y que son lejanas. Pero no le lo que damos pasa ese es que es permiso a los necesario, uruguayos. Pero es necesario, hay que aprender lo de los maestros, que lo que vos acabas de decir. Yo puedo leer a Ford, puedo leer a Carver, puedo leer a Barnes, puedo leer y manejarme dentro de coordenadas histórico-temporales que acepto de manera natural, sin ningún tipo de problema. Bueno, tengo que hacer lo mismo con mi país, es absolutamente así. Y tengo que hablar de las circunstancias concretas, ¿no? Porque si estoy metido en ese mundo, esto no es contradictorio con lo que dije antes, ¿no? Porque esto es una imposición del creador, es decir, no es una posición proveniente de afuera. Uno tiene que buscar la heroicidad en la calle de Montevideo, en los tipos que duermen en la calle, en la situación en que estamos, en fin, ahí tiene que funcionar la literatura. Si no habla de eso, si no genera una identificación mínima, bueno, entonces sí se trata de literatura de eruditos. Entonces voy a escribir una novela sobre la forma en que las lavanderas en la Edad Media lavaban la ropa en el río Rin. Bueno, la verdad que no sé a quién le puede llegar a interesar. Bueno, si yo hago una novela y le meto 500 páginas de eso, a mí me parece un acto de alienación, realmente me parece algo espantoso. Lo digo porque hay una cierta tendencia a una escritura que es de una autorreferencialidad tan brutal que uno dice, bueno, pero y como decía Rey después de que leyó una novela en el grupo del 45, me contaba Amanda Berenguer una vez, y terminó de leer la novela uno de los personajes que no decía quién era, y a Rey dijo, ¿y todo eso para qué? Claro, yo creo que hay cosas que son a Rey medio gaucho, ¿no? Pero cuentista excepcional. Pero ¿para qué? ¿Para qué contar ciertas cosas? Cuando tenemos urgencias mucho más inminentes, ¿no? Aparte, insisto, la historia de la literatura está repleta de ejemplos de novelas o de poesía. La poesía pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Con el grave problema que la poesía a veces se transforma en algo arborescente y el que está leyendo no entiende un caramelo de dónde vino, por qué vino, hacia dónde va. Esto no es un homenaje al simplismo, ¿eh? No estoy diciendo que hablemos de que la muchachita me dejó, pero a ver, vamos a tirarle alguna pista al que está leyendo, vamos a integrarlo, a tratar Además de creo que va más allá de una pista que sin duda lo es, pero es ser honesto con qué se nutre el escritor para tener ganas de escribir. O sea, bueno, lo que pasa es que el que parece, escribe ¿no? la historia de las lavanderas en el río Rin, a lo mejor me dice, mira, yo me nutro de esto. Bueno, sí, a lo mejor sí, tenés razón. Hay patologías para todo. Pero entonces cambio la reflexión y te hago una pregunta. ¿Vos de qué te nutrís de verdad? ¿Qué te dispara el tengo que escribir? A mí me dispara la gente, lo que veo todos los días. Lo tamizo porque lo reflexiono o porque busco la manera, lo que se llama buscar la alegoría correcta para lo que querés, hablar, para el asunto del cual querés narrar. Yo, por ejemplo, en La Fascinación quería hablar de la comunicación basura en televisión, en radio, que termina hablando de la vida privada de la gente, bueno. Entonces, yo para eso me nutría de lo que tenía a mi alrededor, que es devastador y que está por todos lados. Sobre eso trabajaba y luego, bueno, inventaba, generaba una historia. Lo que es la famosa cita de Machado de Juan de Mairena, ¿no? Bueno, lo que acontece en la rúa, y la traducción es lo que pasa en la calle, dice Machado. Bueno, lo que pasa en la calle, lo que pasa en la calle, lo que pasa todos los días. A mí me parece que sobran temas. Todos los días surgen, ¿no? Es eso lo que me interesa. Y si hay algún caso relativo de erudición o de lo que fuere, está al servicio, o creo yo qué sé, el tarado mirá que puso acá, no le importa a nadie. Pero me parece que siempre está al servicio o del personaje, o de los personajes, o de una reflexión que se pueda darle
al lector. El lector debe, como decís vos, completar la lectura, y completar la lectura significa a veces cerrar el libro, no leerla más, no leerlo. Y en cuanto al trabajo del lenguaje en sí mismo, de las palabras así como si fueran la arcilla de lo que haces, Vos sabés que ahí ¿qué ves vos ahí? yo ¿Vos de veras te ocupás de eso o realmente de acuerdo a la coherencia de la historia ese lenguaje fluye según las necesidades de la mira, historia? hay una enorme cosa de fortuna. Yo tengo una palangana en casa, que es una palangana grande, y donde dejamos la ropa en remojo. Yo me dedico a las tareas inherentes a mi sexo en casa. Parece Y perfecto. entonces dejo la palangana. Entonces siempre tengo la idea de que cuando saco la ropa de la palangana y la pongo en el bidet para que escurra, es más fácil después, ¿no? Le pasas un trapito, pronta la palangana. Y nunca logro hacer, que es una palangana de una circunferencia importante, nunca logro que la palangana encaje exactamente entre la perilla, que no sé qué se llama, del medio, entre las dos canillas, que es la que te hace el chorro, digamos. Bueno. Y las otras dos, ¿no? Aquello que decía frío y caliente. Francisco Canaro es el tipo que tiene en su casa su propio nombre. Bueno, y lo he intentado muchísimas veces. Y hoy de tarde puse la palangana y quedó. Tanto quedó que yo dije, se va a caer. Es algo momentáneo. Uno a veces logra que la palangana o que el mazo de cartas. Bueno, pero no se cayó. La tuve que sacar. Es más, toqué en un momento para ver si estaba húmedo y dije, ahora se cae. No se cayó. Quiero decir con esto que en la literatura pasa eso. Vos a veces haces un gol de media cancha, decís, esto está, esto quedó, está pronto, ¿no? No tiene más vuelta. Entonces no le das más vuelta, dejás que la palangana quede ahí. También tenés que desconfiar cuando colocás la palangana toda tu vida si y la se pones cae, siempre en el mismo lugar, también hay que confiar un poquito. Claro, entonces o estás cerrándole al bizcochazo con la palangana o estás cerrándole al lugar donde la colocás. Entonces ahí es preferible poner un balde, buscar otro objeto, porque eso te está diciendo algo. Pulís el verso, eso que están 14 años, no, tengo 14 años un verso que estoy buscando. Yo qué sé, yo creo lo de Julio Herrera, un mes, un adverbio. Yo creo porque en Julio Herrera es una literatura de un preciosismo que perfecto. Aunque también creo en su naturalidad, en su oído, era un músico. Pero cuando vos tenés que pelear tanto con algo, ¿Será algo, o mejor hacer otra cosa? lo que pasa es que está el amor propio. Pues yo lo escribí, gasté tinta, horas de mi vida, lo hablé con amigos. ¿Cómo no voy a...? Pero yo he logrado... La Mula tiene una novela inconclusa de Hugo Fontana, que es un amigo personal y un escritor al que admiro mucho. Hugo quería escribir una historia de un superhéroe y escribió 20 páginas. Y yo le daba manija y el superhéroe y hablábamos. Y un día me dijo, no puedo, no sale. Él quería ser un héroe que se llamaba El Lenguado, superhéroe llamado El Lenguado. Tenía una vista como el lenguado, que parece un pez de perfil siempre. Bueno. Y no puedo, me dijo. Entonces yo lo dejé, pero la idea del superhéroe me quedó en la cabeza. Entonces le dije, si vos me permitís que yo utilice esas 20 páginas, y la idea, sí, me dijo, bueno, escribíla. Y la escribí, que es La Mula. Por eso el epígrafe de La Mula es ese texto que está publicado de esas 20 páginas, es un pedacito, claro. Es el comienzo. ¿Quién es este héroe? ¿Qué tal cosa y tal otra? Dice Hugo. Bueno, y es así. Hay temas que son para vos y hay temas que no son para vos. Yo siempre me he propuesto escribir una historia de un cantor de tangos. Me interesaría hacerlo, pero no me funciona. Me he propuesto escribir la historia de un piloto uruguayo que peleó en la Segunda Guerra Mundial y no lo he podido. La referencia temporal a veces me inhibe. Con la poesía es otra cosa, porque en la poesía es como todo está bienvenido. Todo es bienvenido, todo sirve, todo gestiona, todo acumula. Después está el tipo que ordena el poema, pero vos te das cuenta en los grandes poetas que hay situaciones que son una tirada de dados. Se le ocurrió en ese momento algo, sonó, funcionó, y de ahí en adelante la cosa agarró por otro lado. O a veces es un título. Yo generalmente tengo el título del poema primero. Luego tengo el poema. Y en la narrativa me pasa lo mismo. Generalmente tengo el título, tengo el comienzo y tengo el final. El medio
lo discutimos. Mira, lo del título me sorprende, porque ahí eso sí, a mí me pasa exactamente al revés con el título. ¿El título lo colocas Sí, después? el comienzo y el final sí, pero el título, como nunca sé en definitiva qué caminos me van a llevar y qué va a ser realmente aquello que escribí al final, nunca tengo tan claro el título. Me creo que lo tengo, le pongo un título. El sistema del título post-mortem es Claro. el de Goethe, ¿no? Goethe ponía el título O después. sea, yo se lo pongo porque hay que archivarlo de alguna manera, pero y me lo creo. Mientras lo estoy Pero escribiendo, me lo cambiar. creo. Pero después veo que en realidad no escribí sobre eso, escribí sobre otra cosa. Y entonces ahí cambio. Me miro la hora no de maleducada, sino porque nos queda muy poquito, ¿no? Entonces, quisiera alguna cosita más, porque bueno, hablamos mucho, bueno, cómo te nutrís de la realidad sí o sí, hablaste de muchas influencias literarias, pero mencionamos apenas la música, apenas el cine, y seguramente también hay allí algunas cosas que a vos, a vos escritor, digo, te tocan especialmente. En música yo tengo una preferencia ahora, digamos, de los últimos 20 años, para feliz esparcimiento de mi familia, del tango. Está la esposa aquí, por eso me río y miro hacia allí a cada rato, no es que esté loca, es que me río porque ella cuando habla de la palangana pone cara de que confirma y ahora lo mismo. El tango es un universo, estamos hablando de algo así como 14.000 composiciones, donde va desde no me tire con la tapa de la olla que se me abolla, a el lento caracol de sueños, digo, tenés de todo, ¿no? O nunca más su voz dijo mi nombre junto a mí, como dice Cadícamo en Niebla del Riachuelo. Es decir, qué notable capacidad para hablar de que no lo nombró nunca. Nunca más su voz dijo mi nombre junto a mí. Esa especie de separación. Yo no sé si Cadícamo entendió lo que estaba haciendo, pero es formidable desde el punto de vista poético eso. Si el tango tiene eso, tiene una... Por supuesto que me gusta también otro tipo de cosas y me gusta... Mi grupo referencial es Led Zeppelin, yo me crié escuchándolo. Y la música anglosajona y la música en general. Sí, pero el tango tiene esa mitología de puñales, como decía Borges. Es, creo yo, un buen instrumento para generar una ilíada literaria rioplatense muy interesante, que Borges orilló porque, como él mismo decía, él vivía de puertas adentro de Palermo, pero bueno, tenía suficiente capacidad como para... Después el cine, hace poco, Facebook no sirve absolutamente para nada, pero sirve cuando uno tiene buenos amigos que miran cosas y le dicen, mirá tal cosa. Hubo un ejercicio donde uno tenía que nombrar 10 películas y nombrar a otra persona para que eligiera así. Entonces se arma una especie de oruga gigantesca que termina viendo película Palito Ortega, es una cosa de loco. Pero bueno, la primera película que no puse... te desvíes que estás por elogiar algo que sucedió, a ver, bueno, ¿cuál llegó? Para mí la película que resume la problemática del hombre moderno, existencial, absolutamente, es A la hora señalada. Con Gary Cooper, es de Fred Zinnemann, que hizo Julia, por ejemplo, otras películas después muy buenas. Es la problemática del justo, ¿no? El tipo que tiene que tomar una resolución sobre cumplir con su deber o cumplir con su deber. Está casado con Grace Kelly, aparte que no cualquier cosa. ¿Por qué no se va? Porque tiene que cumplir con su deber. Es el héroe arruinado que tiene que cumplir con su deber. Y bueno, para eso es la esencialidad de la... Fue la primera que puse a Satiricón de Fellini, porque es la creatividad, la locura. Puse Cría Cuervos, una película maravillosa. Bueno, y otra serie de películas, Campo de Sueños, El encuentro con el padre, de Kevin Costner y demás. Pero me parece que colocar esa primera... Crónica de un niño solo, de Fabio. Fabio es una cosa, yo qué sé, Gatica el mono. No sé, es difícil atreverse a poner un auto Volkswagen, un altoparlante, mover polvo y decir que eso es el paso del tiempo. Eso lo hace Fabio y todo lo hicimos, bueno, pero a la hora señalada, High Noon, en inglés, es para mí la película que de alguna manera resume. Esto quiere indicar que en los últimos 30 años para mí las mujeres se parecen todas, los hombres se parecen todos y no encuentro un perfil muy definido que me interese demasiado, aunque por supuesto miro Netflix y me vuelve loco True Detective, me parece el último fue sin duda el mejor de todos, claro, pero esa concisión
me parece que el cine ha comenzado a derivar hacia el juego de PlayStation y no hacia... uno mira todo el tiempo, hay gente matando gente que corre atrás de uno, son zombies, son muertos. Yo lo miro igual, me entretiene. Bueno, esa cuota de masacre es linda, pero no es Hainan, ¿no? Bueno, yo ahora, por una cuestión de horas, porque sí sé que estamos y ya me están poniendo una cara terrible. No hay desnudo, no voy a poder. Pero, bueno, nada, a los que están aquí, a los que puedan estar escuchándolo después por Fukac TV, yo nada, los conmino a que vayan a buscar los libros de Álvaro, porque realmente son muy sólidos, son muy intensos. Hay muchísimo que pelar en esas cebollas y también en su poesía. Menos que es una evolución del lenguaje, una apropiación, una cantidad de cosas, de recursos que también vale la pena aprender de todo eso. Yo te pido, antes de que nos degüellen por el ahora, simplemente como una especie de reflexión final, que me vas a matar, porque en realidad esto daría para una charla entera, pero vos estuviste muy en contacto con estudiantes y en un lugar, vi la biblioteca, nada menos que un colegio, durante muchos años, y siendo un amante de la lectura, ¿pudiste sacar alguna conclusión interesante sobre qué funciona y qué no funciona para estimular la lectura? Así en Telegrama. No me degüelles, perdóname. Perdón. Soy bastante pesimista al respecto. Mi contacto con los estudiantes, que eran estudiantes de una determinada clase social muy particular y demás, que tenían acceso a todo, pero que no les interesaba demasiado, salvo así como cuando uno separa la fritura, la croqueta que quedó bien y la... mi idea es que estamos en un serio problema de apropiación de la lectura como manera de conocer el mundo, de tener herramientas para que un chiquilín pueda discernir que venimos de un sitio determinado y que podemos cambiar los valores que tenemos, podemos diversificar nuestras funciones, pero tenemos que conocer lo que existió antes. Mi experiencia al respecto es bastante negativa. Yo creo que la lectura ha quedado subsumida en la velocidad de Internet y en leer. Yo no digo que no se lea, se lee de esa manera, no sé qué efecto produce, todo es muy confuso, y todo viene muy mezclado, es muy complicado. Y yo tengo mis serias dudas de que en un mundo vertiginoso alguien pueda tener tiempo para reflexionar sobre por qué abril es el mes más cruel, ¿no? Entonces digo, me parece que no tengo demasiada expectativa, pero eso también puede ser como el tipo que yo qué sé, que ve fútbol todos los días y dice, está todo podrido, que él juega mal. También puede ser una versión muy parcial, pero me parece que hay un grave problema, porque hay un manejo del lenguaje muy pobre, casi onomatopéyico, y porque estamos invadidos por una cantidad de cosas que son estándares, modelos, y son difíciles de decodificar, no hay mucho tiempo. Entonces, no sé, mi experiencia no es muy... Bueno, no digo, me voy a seguir porque tenemos que terminar, porque ahí yo sí te haría un parate para empezar a hablar de... Porque yo misma te llevé al universo de los jóvenes al hacerte referencia al colegio. En realidad creo que el asunto empieza por los adultos, no por los chicos, ¿no? O sea... Puede ser. Los adultos fueron jóvenes también. Mirá que la juventud es un problema de tiempo. Sí, no. Sí. Pero en general los que dirigen los canales de televisión, las editoriales y las cosas son adultas. Yo provengo de una familia que mi padre y mi madre hicieron sexto año escuela. Sí. Estoy acá sentado. Mi hijo ya es más lógico que lea, porque estaba rodeado de libros. Ahora, si vos estás en una familia donde nadie lee, sí es verdad, difícil. Ahora, también ocurre que hay gente que lee, aunque sus padres son unos absolutos son analfabetos simios, igual. Pero sí. Es muy difícil. Pero no, me refiero a esa cultura del mal lenguaje, de las onomatopeyas, de las cosas mal dichas, del empobrecimiento total, ese achatamiento. Eso sí la construimos los grandes, no hay mucha duda de eso. La consumen los chicos, pero la consumen los chicos y se hace si te referís, por ejemplo, a los discursos de los políticos, estoy de acuerdo contigo. Ahora, si uno escucha las maneras, las falacias permanentes en las que cae, este año vamos a tener para chivear, bueno, sí, claro.
si uno escucha esas cosas, si evidentemente es una moldura, digamos, el lenguaje genera reflexión, genera pensamiento, pero tampoco crea la realidad. No pensemos que somos Dios, ¿no? Entonces, Dios creó la sombra, creó la luz. No, eso es de la Biblia, no somos nosotros. Es verdad eso. Ahora, yo qué sé, yo tengo mis dudas al respecto de Además pero tenemos menos espacios, objetivamente, menos espacios de circulación de la palabra mano a mano. Bueno, claro, estamos en un mundo donde un antes tipo teníamos, con un celular... entonces la realidad que vos me contabas, de abuelos, etcétera, etcétera, bueno, teníamos hasta otro modelo familiar donde circulaban viejos, jóvenes, medianos, No, eso sin padres, duda. hijos, historias Eso sin contadas duda. de una generación a Lo otra. gregario familiar era mucho más Y pesado. bueno, ahora tenemos que ver con estos recursos que tenemos, que son sí o sí estos, ¿qué hacemos? Y así que hacemos, ahí es que digo que los que tendríamos que pensar Ford en eso somos los a Ford grandes. le ¿no? preguntan lo mismo. Vos viste la entrevista. ¿viste? Le preguntan lo mismo a Ford. No la vi, pero y no Ford quedó dice, mal. bueno, queda la disolución, dice Ford con mucho humor. Bueno, Sí. acá hablando de disolución, me han hecho una seña muy contundente de que estamos súper pasados de tiempo. Entonces, no, en lugar de ofenderme, les agradezco muchísimo tanto a Valeria como a Teresa, que son las que están acá siempre acompañándonos con la parte técnica en Fundación FUCAC. Y muchísimas gracias a todos los que están y a todos los que espero vayan a estar viendo esta entrevista a través de la web. Bueno, y gracias Álvaro por no Gracias hacerme a a mí vos. una entrevista de 2 horas como te hizo Ida. Gracias. Gracias a vos.